Zombie Apocalypse. ¿Qué pasa, chavales? Soy Salvo13 y bienvenidos a mi patio de recreo. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y concretamente es la segunda parte de mi segundo torneo de poder particular, en el que hablará sobre todos los universos y los equipos que nos podrían ofrecer. En esta segunda parte hablaremos sobre los universos más débiles del primer torneo de poder, que serían los universos 2, 4, 9 y 10, sobre todo estos dos últimos. Y bueno, dicho esto, podemos empezar con el universo 2. Bueno, voy a empezar con el universo 2, que es el primero de estos 4 equipos que vamos a narrar en este vídeo, en el que evidentemente volverían las tres doncellas, que sería Brian de Chateu, Sankaku y Surroas, o Ribrian, Kakunsa y Rossi, como las queráis llamar. Evidentemente ya se ha demostrado que confía mucho en esto, sobre todo en Ribrian, a la que ven como una diosa, y que esta sería la... y que Ribrian, aunque no nos guste, pues volvería a ser de los más fuertes, aunque igual no la más fuerte. Ahí con uno de los nuevos personajes, que sería un bicho raro, concretamente un caballero oscuro, ¿sabes? Un amargado, digamos. Un caballero que con aire de frialdad y muy sombrío, y que no estaría cómodo con el trabajo en equipo, lo que desentonaría con la temática amorosa de este universo, y estaría bien ver cómo se adaptaría a esa temática o cómo sus compañeros se adaptarían a su presencia. Otro que volvería sería Himifu, que ya demostró que está más que preparado para este torneo, y en el manga le serviría para redimirse del inmerecido papel que tuvo, cayendo de una forma ridícula. Luego, ¿qué más? También vuelven los tres doncellos, que serían Ravandra, Sirlo y Nifarbuto, porque les podrían ayudar como parte de una nueva estrategia más efectiva que la que presentaron en el primer torneo, e incluso esta estrategia podría implicar que no tuviesen que usar transformaciones para ser luchadores eficientes. Y por último también regresa Vikaru, por poner a una más, seguramente por la relación que tendría a esa amorosa extraña que tuvo con Sankaku, o bueno, Kakunsa, y completaría el equipo una doncella más que sería un aprendiz y a la vez una admiradora de Rivian, dispuesta a demostrar su amor al resto de los universos, claro que sí. En cualquier caso, este equipo nuevo está compuesto por las tres doncellas, los tres doncellos, la aprendiz de Rivian, el caballero oscuro que es un bicho raro, y Vikaru y Himifu. Bueno, continuando con el universo 4, aquí volverían Daemon y Gamisaras, que ya demostraron ser los mejores de este universo, a pesar de no ser los más fuertes. Y bueno, pues también vuelven Ganos y Mona, que sí que eran los más fuertes en poder bruto, ¿no? Y aquí volverían como más poderosos aún. Pero no tan poderosos como uno de los nuevos luchadores, que sería un híbrido entre dos Rafas, así, pero de ese universo, ¿sabes? Ninguna conocida como Saiyan, Sonamekianos. Y que de esta hibridación saliera un ser bastante poderoso, que sería el más fuerte de este nuevo equipo, muy necesitado. Y bueno, ¿qué más? Vale. También creo que volverían Sansa y Souza, porque Sansa tiene una técnica bastante interesante, y con la táctica de hacerse el muerto, Souza podría tirar a más luchadores si sabe utilizarla adecuadamente. Y bueno, también vuelve Ning, que aunque esté más que retirado, pues imagino que querría redimirse de su pésimo papel y que por eso le pediría otra oportunidad a Vaquitela, y este accedería, supongo. Dark por sus trucos obviamente también vuelve, esta vez siendo más peligrosa que en el primer torneo, y además de que me parece el personaje más desaprovechado de todo el equipo con diferencia. Y finalmente completaría el equipo una aberración genética creada por el propio Kitela y que tendría habilidades bastante molestas, entonando con la temática de habilidosos de este universo.
Así que este equipo estaría compuesto por Ganos, Mona, Gamisaras, Daemon, Darkori, una aberración genética creada por Kitela, Ning, Sansa, Soufa y un híbrido bastante poderoso que sería la estrella de este equipo. Sigo con el primer universo eliminado en el primer torneo, que sería el universo 9. Obviamente el trío del peligro va a volver porque ya se ha visto que Silla y Ro confían mucho en ellos y que son como de lo mejorcito de este universo. Triste pero cierto. Así que Bergamo obviamente vuelve a ser el líder de este equipo, no hay ninguna duda de eso. Otros que sí que podrían regresar sería Chapir por su buen papel en el anime, el poco tiempo que estuvo convenció bastante, y Comfrey por su buen papel en el manga. A pesar de que en el anime fue un parguelita, en el manga se demostró ser de los mejores solo por un simple forjeo. Así de triste es esto, pero básicamente no queda otra que aceptarlo. O sea, aún así Comfrey volvería y aquí espero que sí que haga algo a diferencia del anime. Otros dos que también vuelven del equipo original serían Hope y Isop, que después de los logos me parecen los más fuertes, y Hisom me pareció incluso más fuerte que la Vender en poder bruto, digamos. Podría ser incluso el más fuerte de este universo en ese sentido. Además de que ambos tienen habilidades que sorprendieron en parte a Goku y a Vegeta en un momento, y que por ende pues valdrían para esto. Aunque esta vez viniendo más fuertes, al igual que los tres lobos y Chapil y Conflict. Ya hablando de nuevos personajes para completar este equipo, estaría bien, o sea, supongo que siguiendo la temática de animales predominantes en este universo, creo que veríamos a un lobo humanoide que sería rápido, o sea, su fuerte sería la velocidad, y a un tigre humanoide que sería bueno luchando, aunque en este caso no sería destacable. Y ya como último participante, un salvaje, así un ser sin mente, pero que por su poder es llamado al torneo, arriesgándose, eso sí, a cometer una falta y que fuera eliminado. Pero por desesperación supongo que Sidra lo metería igual a pesar de no poder silvestrarlo. Así que este universo estaría compuesto esta vez por el trío del peligro, Chapir, Comfrey, Hisop, Hope, un lobo humanoide, un tigre humanoide y una criatura silvestrada sin mente. Y terminó con el que sin duda alguna fue el universo más débil de todo el torneo, de todo el primer torneo, que sería el universo 10, mira tú por dónde. Un universo que decepcionó desde el principio, pero que igual no aprendería la lección y volvería a traer a varios de ese primer equipo, ¿no? Por ejemplo, Omni obviamente vuelve siendo la clave de este equipo de nuevo, porque si no estamos jodidos, básicamente. Luego, Rugarud y Napapá son otros que convencieron en el anime o medio convencieron y por ende podrían entrar en la terna, igual que Murichin, que seguramente volvería a ser el líder, aunque todos nos quedemos con una cara de WTF al ver eso. Los dos voladores, que serían Guillaume y Ribeu, también volverían, porque básicamente no son tan perezosos como para no buscar voladores mejores. Y por la misma razón, o sea, por ser un perezoso de cuidado, vuelve Mechiop. Así que realmente este equipo volvería a decepcionar. Creo que no hay ninguna duda, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que para mejorar esto hay tres luchadores nuevos y uno de ellos sería un extraterrestre bastante poderoso, siendo bastante más poderoso que cualquiera de los miembros, incluso Omni, vamos a ver. Y así este equipo tendría una diferente que sería ver hasta dónde llega su nueva estrella, que sería este extraterrestre. Mm, luego, como Como este universo está especializado en distintos tipos de artes marciales, seguramente viéramos a un boxeador un, que, bueno, pues obviamente está ya a un nivel cercano a Bunny para que se atrevan a llamarlo antes que uno de los del primer equipo.
Y sería interesante ver también a un luchador estilo ninja, ¿sabes? Un luchador que domina tácticas de sigilo y que tiene además las típicas técnicas ninja, como puede ser las técnicas de humo y un avanzado dominio de diversas artes marciales orientales, siendo también un muy buen luchador que mejoraría este equipo sin duda. En fin, este equipo está ya compuesto por Omni, Rubarud, Napapa, Murichim, Mecho, Lilibeu, Gium, un extraterrestre poderoso que sería la nueva estrella de este equipo, un boxeador al nivel de Omni y un luchador tipo ninja. Y bueno, esto ha sido todo. Nos veremos lo más pronto posible en la última parte, que sería la tercera, con los 4 equipos exentos en los que me tendré que inventar a todos. A todos. Pero hasta esa parte queda mucho porque lógicamente voy a tener que pensar en los equipos. Y esto pues no puede tardar poco. No tengo nada por lo que guiarme, solo una mísera descripción, pero haré mi mejor esfuerzo. En cualquier caso, si les ha gustado este vídeo, pueden darle like debajo del mismo y nos veremos en próximos vídeos para este canal. Adiós. Settling down, my text go and you scream, you know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to tempt me. I need to be alone like the way you left me. You start calling.